A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Hermann Thomas Ehrenfeld, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neuropsicología infantil, magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá. Es diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el Servicio de Evaluación Neuropsicológica CEN de la Red de Salud UC. También fue asistente de proyecto, evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización del WISC 5 Chile en CEDETI UC y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado del WISC 5. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico y con experiencia en rehabilitación de secuelas cognitivas en oncología infantil y trastornos del neurodesarrollo. Cuenta con certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición, WISE 4, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS-2 y otras pruebas neuropsicológicas para fines de investigación. Dame un segundo. Ahí está. Para fines de investigación está siendo entrenado en la aplicación de WISC 5 versión canadiense en francés. En el área académica cuenta con experiencia como expositor en ponencias de neuropsicología en Chile, México y Canadá. También como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Así que le damos el paso a Germán para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trini. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un buen viernes, ¿cierto? Ya pronto disfrutarán los que no trabajan mañana, ¿cierto? De su fin de semana. Espero que puedan tener una buena jornada. Mando un cordial saludo a todos los colegas que están conectados el día de hoy, también los auditores, ¿cierto? Y también reconocer a los que están siguiéndonos desde México. El día de hoy, ¿cierto? Yo voy a exponer un poco sobre el uso de ABAS-2, ¿cierto? Para la evaluación de la conducta adaptativa en el contexto escolar. Vamos a hablar particularmente de algunos aspectos sobre la realidad que se observa en Chile, ¿cierto? Pero también vamos a revisar un poco e introducir qué es el ABAS, para aquellos que quizás no lo conozcan. Sobre todo ahora que pronto ya se viene nuestra nueva versión de la certificación de ABAS en ADIP. Bueno, este seminario yo lo titulé La evaluación de la conducta adaptativa en el contexto escolar con ABAS-2, ¿cierto? Y tiene dos objetivos. Primero, ¿cierto?, es poder conceptualizar por qué se necesita hacer la evaluación de la conducta adaptativa en el contexto escolar chileno y cómo esta se lleva a cabo según ABAS-2. Y un segundo objetivo que va a ser más escueto, pero que vamos a dejar también para la reflexión y seguramente para las preguntas, ¿cierto? Discutir cómo podemos derivar objetivos de intervención a través del cuestionario escolar profesores, que particularmente es el que uno podría utilizar en el contexto escolar. Bueno, pero para eso importante introducir y responder esta pregunta: ¿qué es ABAS-2? El ABAS-2 es el sistema de evaluación de la conducta adaptativa. Su nombre en inglés es Adaptative Behavior Assessment System, ¿cierto? Por eso la sigla ABAS. Y es un instrumento que fue pensado para poder evaluar la conducta adaptativa. La conducta adaptativa evaluada en tres dominios, como establece la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, ¿cierto? Que es una de las definiciones de conducta adaptativa más consensuadas a nivel internacional. El ABAS es un cuestionario, tiene 5 formas, las cuales vamos a nombrar rápidamente, ¿cierto? Y si bien es cierto, el instrumento es de Estados Unidos, ¿cierto? Lo crearon Patty Harrison y Thomas Auckland. Se adaptó al español a través del equipo de investigación y desarrollo, ¿cierto? De adiciones, ¿cierto? Particularmente el doctor Delfín Montero e Irene Fernández. Y lo interesante de este ítem, sobre todo para nosotros en Chile, es que esta prueba además fue baremada, se hizo un estudio de normatización para Chile. Por ende, sigue siendo uno de los instrumentos más importantes que podríamos
aplicar en el contexto de la evaluación de niños, niñas y adolescentes, particularmente para la pesquisa de discapacidad intelectual. Vamos a aprender un poquito más sobre ABAS para aquellos que no lo conozcan, ¿cierto? Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño repaso sobre qué es la conducta adaptativa. Ya la conducta adaptativa siempre ha sido, digámoslo así, el pariente pobre del diagnóstico de la discapacidad intelectual, ya que se habla poco de esta, ¿cierto? Y además también la investigación y el desarrollo de los conceptos no ha seguido el mismo auge que la inteligencia. Pero la conducta adaptativa se entiende como todo este conjunto de habilidades o tareas conceptuales, sociales y prácticas que son aprendidas, ¿cierto? Y que el ser humano o el individuo realiza para desenvolverse en la sociedad, ¿ya? O para la autodeterminación o la em, ¿cómo decirlo? Bueno, para sustentar sus propias necesidades, ¿ya? El comportamiento adaptativo, según la última definición del libro de discapacidad intelectual de la IDD, el organismo que les mencioné, ¿cierto? Sería un constructo que se propone que se desarrolla y aumenta con el paso del tiempo, que también tiene varias habilidades, es multidimensional, está relacionado también con la edad y con las demandas de la sociedad en torno a los sujetos, ¿cierto? Hasta ciertos contextos particulares. También se basa sobre un rendimiento típico, vale decir que aquí los instrumentos psicométricos van a tener mucho que decir al respecto, porque particularmente este constructo uno lo evalúa para pesquisar si es que hay o no algún riesgo de un posible rezago o alguna dificultad del desarrollo intelectual. También se evalúa en torno a un entorno comunitario, ¿cierto? Y además también considera variables socioculturales. Cuando nosotros pensamos en aquellas conductas que son importantes para una sociedad, sin lugar a dudas, después vamos a llegar al debate de qué es importante para mi sociedad que quizás no lo es para otra. Actualmente, ¿cierto? Yo vivo en Canadá y siempre doy este ejemplo. Yo cuando estaba en Chile, y crecí, ¿cierto? Sabiendo muy seguro qué hacer en caso de un terremoto, ¿cierto? Porque en Chile somos un país sísmico, ¿cierto? Estamos ya acostumbrados a esa realidad. Sin embargo, ¿cierto? Si hablamos sobre temas del clima o temas de acomodarse al ambiente donde uno vive, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo a lidiar con la nieve. Y así como, por ejemplo, yo sé que en Chile hay ciertas conductas que uno tiene que aprender, como por ejemplo qué hacer ante una situación de evacuación, esto de las áreas de seguridad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El manejo de la nieve, por ejemplo, también tiene sus conocimientos, sus habilidades que uno tiene que aprender a utilizar. Por ejemplo, a caminar sin caerse por la nieve. Cómo, por ejemplo, quitarle la nieve al auto, cómo estacionarse para evitar chocar con otros. Y así yo, simplemente en mi visión reducida de Chile-Canadá, en el mundo pueden haber muchísimas otras condiciones o culturas que demandan situaciones distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que viven en el Sahara? Seguramente ellos saben cómo sobrevivir en el desierto mejor que yo porque seguramente tienen conocimiento de causa. O quizá las personas que habitan en la Polinesia van a tener más habilidad para navegar, ya que su entorno lo exige. Entonces, esto es importante porque la conducta adaptativa, sin lugar a dudas, toca un tema sociocultural de por medio, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de las habilidades que se espera que el sujeto haga, nosotros también ahí tenemos que hablar un poco sobre las expectativas que la sociedad impone en tales personas. Por ejemplo, en algunas sociedades más industrializadas, es normal que los niños se vayan, o los adolescentes, o bueno, en realidad los adultos se vayan de la casa de sus padres a los 18 años. En otros países quizás ellos permanecen más tiempo en casa de sus padres. En algunas sociedades es normal que hombres y mujeres se casen a los 14 años, otros que se casen más tarde, quizás otros que ni siquiera se casan. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hay en torno a la expectativa una amplia variabilidad de situaciones.
Por eso es importante que nosotros consideremos que la conducta adaptativa es un constructo que tiene que ser también eh, valorado desde el contexto sociocultural. ¿Ya? Bueno, el desarrollo del concepto de la conducta adaptativa tiene una larga historia, pero lo importante es que en la actualidad se ha llegado al consenso de que la conducta adaptativa la podríamos separar en tres grandes dominios: el dominio conceptual, social y práctico, y a su vez estos dominios los podemos dividir en áreas o habilidades adaptativas, que son las que ustedes pueden ver a continuación. En el dominio conceptual, el cual tiene que ver con las habilidades necesarias para rendir en contextos académicos, para desenvolverse, digámoslo así, más cognitivamente en la sociedad. Tenemos la habilidad de la comunicación, las habilidades académicas funcionales y la autodirección. En el dominio social, que tiene que ver con las habilidades tanto para entender las relaciones sociales como también para coordinar las actividades de ocio y de relajación, ¿cierto? Está la dimensión social y el ocio. Y el dominio práctico, el cual, si lo vemos desde otra disciplina como la terapia ocupacional, trataría de las habilidades tanto de la vida diaria instrumentales como las de la vida cotidiana, ¿cierto? Podemos ver ya 5 elementos: el autocuidado, la vida en el hogar y en la escuela, la utilización de recursos comunitarios, la salud y la seguridad y el empleo. Particularmente, me gustaría hablar un poquito y explicar a qué se refiere con este dominio práctico. Y generalmente los manuales lo definen como aquellas habilidades que se necesitan para uno desenvolverse en el día a día, ¿ya? Cuando hablamos de autocuidado, estamos hablando de todas las conductas en torno a la higiene y la presentación personal, y también el cuidado de sí mismo, del cuerpo. Y aquí hay aspectos tales como poder la persona ser autónoma en su higiene, en su vestimenta, llevar la ropa adecuada, ¿cierto? Verificar, ser capaz de identificar cuándo su ropa está manchada, cuándo su ropa está rota, cuándo debiese cambiarse. Vida en el hogar y vida en la escuela hace referencia a actividades tales como el hacer la cama, hacer el aseo, limpiar los platos, ¿cierto? Cocinar, o en la escuela, por ejemplo, las conductas relacionadas con seguir un esquema de clase. La utilización de recursos comunitarios hace referencia a la capacidad que tienen los evaluados de poder desplazarse a través de la ciudad, reconocer la fuente de servicios disponibles, como por ejemplo utilizar el transporte público, saber dónde tengo que ir a comprar si me falta tal cosa, etcétera, etcétera. Em, Salud y seguridad tiene que ver con la capacidad del evaluado de poder hacerse cargo de su propia salud, vale decir tratamientos médicos, cuidarse ante una gripe, por ejemplo, o también evitar conductas de riesgo que podrían poner en juicio la salud o la vida propia. Por ejemplo, evitar eh, correr, ¿cierto? Sin mirar a atravesar la calle, por ejemplo, hacer conductas de riesgo. Por último, si bien es cierto, esta habilidad no está dentro de la definición oficial de las habilidades adaptativas, el empleo también lo consideran dentro del dominio práctico. También no forma parte de las habilidades adaptativas, pero la conducta motora generalmente siempre se evalúa en infantes, ¿cierto? O en niños menores a 2 3 años, porque es debido a el desarrollo motor, ¿cierto? De la psicomotricidad, ¿cierto? Que muchas veces las conductas adaptativas se van a ver afectadas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo funciona ABAS, ¿cierto? Yo les comentaba, ¿cierto? Vamos a ver muy escuetamente, ¿cierto? Cómo funciona el test, ¿cierto? Es un cuestionario de autorreporte, ¿cierto? Y tiene 5 formatos. Tiene 2 formatos que en español le llaman infantil, que hace referencia a la evaluación de prekinder, ¿cierto? O preescolares, que oscila entre los 0 y los 5 años en la forma para los padres, y para los profesores de 2 a 5 años. Uno dirá, ¿por qué parte de los 2 y no de los 0? Porque generalmente aquí reconocen que un chico comenzará a su etapa de escolarización generalmente no necesariamente después de nacer, sino que se estableció que desde los 2 años en este caso.
En cuanto a el formato ya para escolares y jóvenes universitarios, ¿cierto? Existe el formato escolar que va desde los 5 hasta los 21 años. También hay dos formatos. Y aquí, en ese sentido, ocurre algo similar como pasa en la evaluación de la inteligencia. A los 5 años, uno podría elegir entre utilizar la forma infantil o utilizar la forma escolar, pero todo va a depender de las características del evaluado y también de una decisión clínica por parte de los evaluadores sobre qué versión utilizar. Por último, hay un ejemplar para adultos que da desde los 16 hasta los 89 años, que este puede ser contestado tanto como autoinforme, vale decir que la misma persona reporta y juzga su conducta adaptativa, como también heteroinforme, vale decir que un cuidador o un externo responda por la persona, ¿sí? También Te Adiciones, ¿cierto? Ha lanzado dos manuales para mejorar la interpretación, ¿cierto? Está el manual de administración y también hay un manual de uso clínico que es una versión traducida de este libro que también está disponible, ¿cierto? Para aprender cómo interpretar y administrar Avastos. Ahora, esto es importante que lo tengan presente. Nosotros estamos ya acostumbrados a escuchar sobre los test psicométricos, las pruebas neuropsicológicas, los test proyectivos, ¿cierto? Como eh, actividades que los evaluados tienen que realizar frente a un evaluador y que los evaluadores tienen que anotar, codificar, ¿cierto? Y registrar. El test, el ABA, ¿cierto? Es un cuestionario que evalúa la conducta a través de la percepción de quien lo responde, ¿ya? Y aquí es importante que sepan, ¿cierto? Que sobre todo en la población pediátrica, quienes van a evaluar la conducta adaptativa no son los mismos evaluados, sino que van a ser sus cuidadores o va a ser la persona que em, va a responder, ¿cierto? En representación de él. Esto es importante de tenerlo en mente porque así como em, hay errores de medición en las pruebas psicométricas, ¿cierto? Aquí también no estamos exentos de posibles sesgos, posibles errores o dificultades a la hora de la medición. Lo que, por ejemplo, para un padre puede ser algo excesivo, quizás para un profesor puede que no sea excesivo y haya un desacuerdo. Entonces, al final, siempre, dado que es una medida proxy, una medida de otros sobre la conducta del evaluado, ¿cierto? Puede haber sesgos y es importante que nosotros lo cotejemos. Siempre me acuerdo, yo estaba aplicando un instrumento a unos padres, ¿cierto? Para que evaluaran a su hijo y hice el ejercicio de pasarle el instrumento por separado tanto a la mamá como al papá. Y después de que yo vi los dos cuestionarios, me llevé la sorpresa de que ambos reportaban cosas totalmente distintas sobre el mismo evaluado. Y yo dije, qué raro, esto pareciera como si fuese otra persona. ¿Cómo es que ambos padres pueden tener una visión tan distinta de cómo es su hijo? Entonces, para yo poder hacer la evaluación lo más em, limpia posible, ¿cierto? Decidí finalmente volver a administrar el instrumento, pero ahora frente a los dos padres tratando de buscar el consenso. Y eso es un ejercicio bien interesante porque al final yo me di cuenta que en algunos casos la mamá sobredimensionaba o minimizaba las conductas y el padre también. Entonces, a veces es bueno tener esta visión de que los datos que se van a construir finalmente igual pueden estar sujetos a la subjetividad del informante, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona Avas? Generalmente los cuestionarios tienen ítems, tiene preguntas que están separadas por habilidad o área de la conducta adaptativa que pretende medir. Y por ejemplo, aquí vemos un ítem, ¿cierto? Aquí se evalúa si la persona es capaz de hacer todos los ítems que se menciona. Por ejemplo, aquí el ítem 2 dice, la persona es capaz de nombrar al menos 20 objetos conocidos. Entonces el evaluado, el informante que va a responder tiene que juzgar si la persona es o no es capaz de hacerlo. Si la persona no es capaz, ¿cierto? Debiese marcar aquí en la columna que no.
pero si la persona puede hacerlo, después va a tener que hacer un segundo paso que es juzgar la frecuencia del comportamiento. Algo importante cuando nosotros evaluamos la conducta adaptativa es que nosotros no estamos evaluando necesariamente el máximo posible del desempeño del evaluado. No es como una prueba de inteligencia donde yo voy a estirar el chicle, ¿cierto?, hasta dónde llega él. Nosotros cuando evaluamos la conducta adaptativa tratamos de describir cómo es el comportamiento habitual de la persona. Entonces, si la persona es capaz de hacer algún comportamiento, la persona va a tener que graduar la frecuencia. Y aquí puede ser nunca cuando sea necesario, a veces cuando es necesario o siempre cuando es necesario. Esta frecuencia de comportamiento es relevante porque, primero, bueno, es importante separar cuando un evaluado es o no es capaz de hacer alguna actividad. Digámoslo así, el criterio, digámoslo así, lo físico, las capacidades, las habilidades que tiene, pero otro también va a ser la consistencia, es decir, la eficacia con que él despliega la conducta. Por ejemplo, un chico que nunca saluda cuando llega a los padres, bueno, cuando llega a una sala donde hay personas nuevas. Posiblemente voy a tener que juzgar o elegir si es que en realidad no es capaz de saludar o nunca saluda cuando se necesita que lo haga. Entonces ahí hay una línea entre el no poder y el sí poder, y el sí poder siempre va a estar graduado de si la conducta es eficaz o no. Entonces, de las 9 áreas de la conducta adaptativa, de las habilidades de la conducta adaptativa, va a haber en promedio unas 15, 17 preguntas por cada área y el informante va a tener que graduar las respuestas. Em, ABAS 2, distribuido por TEA Ediciones, ¿cierto? Se corrige a través de una plataforma online de TEA Ediciones, ¿cierto? Y son ellos, ¿cierto?, que venden pines de corrección para poder acceder a los datos y puntuar los resultados, ¿ya? Este sería quizás un punto negativo de utilizar ABAS, de que cada uso tiene un costo, que si bien es cierto en Chile ronda entre los 4.500 pesos por corrección, no deja de ser una carga para aquellos grupos o instituciones que tienen pocos recursos. Aún así, yo siempre hablo en mis cursos que nosotros debemos empezar a acostumbrarnos a reconocer la importancia de la industria de los test. ¿Sí? En ese sentido, nosotros sabemos, ¿cierto?, que por hacer un bien a la sociedad, ¿cierto?, los psicólogos muchas veces trabajamos, ¿cierto? Y nuestra vocación quizás no va en torno a hacernos millonarios, ¿cierto? Pero para poder hacer nuestro trabajo vamos a necesitar de instrumentos o herramientas que su producción o su mantención requieren un costo, ¿sí? Así como, por ejemplo, el dentista debe comprar sus materiales para poder hacer los trabajos dentales, ¿cierto? O el arquitecto sus materiales para sus maquetas. Nosotros también necesitamos, ¿cierto? Esta industria que nos pueda desarrollar test. Sí, en ese sentido, esta es una de las características que tiene el uso de Avast 2, ¿ya? Entonces, bueno, aquí muestro cómo se hace la corrección. Uno ingresa a su plataforma, ¿cierto? Y uno puede ingresar las puntuaciones, ¿cierto?, de las personas a través de la graduación, como ya les había mencionado. Cuando hay un ítem que el evaluado no es capaz, yo voy a registrar un punto. Cuando el evaluado sí es capaz de hacerlo, ¿cierto? Y dependiendo de la frecuencia, va a ser entre 2, 3 y 4. Finalmente, esas puntuaciones se van a sumar, ¿cierto? Y va a arrojar un perfil como este. Por ejemplo, este es un perfil tipo que sale entre ediciones, ¿cierto? Para mostrar cómo el instrumento arroja perfiles de puntuación. Dice, aparte del pago del PIN, ¿se paga algún registro? Generalmente, y bueno, para aquellos que no están en Chile también, es importante que vean cuál es el representante de TEA Ediciones en su país. En Chile, el representante es el CALP,
Entonces, a ellos habría que escribirle, ¿cierto? Para saber cómo es el proceso para poder comprar pines de uso, ¿sí? Dice, disculpen, ¿cuál es la página que está mostrando? Estoy mostrando el sistema de corrección automatizada de T-Adiciones. Está aquí abajo el link, por si quiere ingresar, ¿cierto? Es para mostrar cómo se corrige, perdón, el cuestionario. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cierto? Vamos a obtener a partir de estas correcciones un perfil como este, el cual, ¿cierto? Dependiendo del perfil del evaluado, ¿cierto? Va a agregar más o menos información, ¿cierto? El cual vamos a tener que estudiar, ¿cierto? Para poder interpretar. Ahora, con respecto a la evaluación en el contexto escolar, existen dos formatos, ¿cierto? Que están netamente enfocados en el contexto en aula. El infantil profesores y el escolar profesores. El infantil profesores, que es de los 2 a 5 años, está enfocado y pone énfasis en aquellas habilidades que se verían en la guardería o en la escuela. Y este lo puede responder los profesores, los auxiliares de los profesores, profesionales de la guardería u otros cuidadores. Particularmente, es importante saber que a pesar de que sea un test para niños o personas muy jóvenes, ¿cierto? No deja de ser robusto, tiene 197 ítems, o sea, son hartas preguntas. En el caso de escolar padres, ¿cierto? Ya esta versión trata de evaluar a estudiantes en un contexto educativo mucho más exigente. Y por eso es que no se limita a los 18 años, puede inclusive hasta los 21 años. Y en aquellos países, ¿cierto?, donde se termine la secundaria o la escuela, el cuarto medio, por ejemplo, en Chile a los 18 años, podría todavía ser utilizado para evaluar a aquellos que están en los primeros años de la universidad. ¿Ya? Hace énfasis más en un entorno escolar y al desarrollo de la conducta de los estudios, ¿ya? Y bueno, en el caso de Chile, ¿cierto? Recuerden que finalmente, a pesar de que ABAS puede ser un instrumento que, si bien es cierto, salió en 2003 y ya en 2008 se validó al español, sigue siendo el gold standard para Chile. ¿Qué significa el gold standard? Significa que es la elección, la favorita, ¿cierto? La mejor, la herramienta más idónea para poder evaluar conducta adaptativa. Y yo sé que existen muchas otras y en la sociedad se utilizan muchas otras, pero voy a demostrar un poco por qué es que sigue siendo ABAS 2 hasta el momento el instrumento gold standard para evaluar en Chile. Y esto es gracias a que el test fue validado, tuvo un estudio de, normatización, ¿cierto? Con una muestra bastante grande, fíjense. Eh, por ejemplo, para el ejemplar infantil fueron una muestra de 711 personas, solamente el de padres, y el de profesores 400. El de escolar profesores, ¿cierto? 1200 contestantes, ¿cierto? Es muy bueno, está muy bien hecho el muestreo, ¿cierto? Para que la muestra, para la redundancia, sea representativa. Fue separada por edades, ¿cierto? Como amerita el test, ¿cierto? Y además también fue en varias ciudades de Chile, ¿sí? Además también em, el trabajo de adaptación lo hizo el profesor Lagos, quien voy a citarlo más adelante, ¿cierto? Por ende, es un trabajo que es muy bien concebido, ¿ya? Dice, Fabi dice, la conducta adaptativa se puede entender como la capacidad de poder atender las propias necesidades personales y responder de un modo eficiente a las responsabilidades propias de los contextos familiares, educativos, laborales y sociales. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál es la diferencia con Vineland? La diferencia es que em, ABAS 2 sigue el modelo, el constructo de la conducta adaptativa como lo plantea la IDD, mientras que hay otros instrumentos tales como el ICAP, el Vineland, ¿cierto? El ISI, ¿cierto? No siguen ese constructo, ¿sí?
Ahora, con respecto a en Chile, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que en 2009, y bueno, quizás a los colegas que son de México les vamos a contar un poco la historia, ¿cierto? En un momento, ¿cierto? En Chile empezaron a haber dificultades para poder identificar y trabajar con población estudiantil que tiene necesidades educativas especiales. Entonces, en 2009 se legisló para que se abriera un presupuesto, ¿cierto? Y se abriese un programa para poder sustentar a profesionales de asistentes de la educación, como psicólogos, fonoaudiólogos, ¿cierto? Para apoyar a aquellos estudiantes con necesidades educativas. Y esto ocurre en 2009, ¿cierto? Con el decreto 170. ¿Ya? Y gracias al decreto 170, que en su momento estableció cuáles serían las condiciones que ameritarían, ¿cierto?, apoyo y subvención de estos programas, ¿cierto? Aquí se incluyó la discapacidad intelectual y también se incluyen normas sobre cómo se debe ingresar y pesquisar la discapacidad intelectual para que los evaluados puedan ser beneficiarios del programa, ¿ya? Ahora, es importante que sepan que ABAS, en ese sentido, si bien es cierto, pone énfasis en la conducta adaptativa, en la evaluación para el diagnóstico de discapacidad intelectual, cada vez más se emplea el constructo de la conducta adaptativa para evaluar en otras poblaciones también. Evaluar la conducta adaptativa es de utilidad, ¿cierto? Para pesquisar aspectos tales como la autodeterminación, la calidad de vida, ¿cierto? En algunas poblaciones. Inclusive puede ser utilizado para pacientes con daño cerebral, trastornos psiquiátricos o programas de rehabilitación. Aún así, también, ¿cierto? Yo sé que hay muchas personas que tienen un cariño especial por el ICAP, sobre todo porque es un instrumento que es de fácil acceso, pero fíjense que el mismo doctor de Phil Montero, quien creó el ICAP, dijo esto en ¿cómo se llama esto? Prefacio, ¿cierto?, del manual de ABAS 2. Él dice, durante años, la única escala en español capaz de producir puntuaciones que comparen la conducta adaptativa de una persona con una muestra representativa de la población general ha sido el Inventario para la Planificación y Servicios y Programación Individual, ICAP. Algunos hemos sentido desde hace tiempo la necesidad de disponer de un instrumento en español que permita realizar valoraciones más finas y versátiles en esta área para cubrir todos los momentos del ciclo vital. Entonces, ¿cuál es el punto a favor que tiene ABAS? Es que sigue la definición del constructo de la conducta adaptativa como se establece en márgenes internacionales y además también evalúa a lo largo del ciclo vital, puede evaluar hasta los 89 años. Sí. Dice, recuerda que al inicio comentó que el test sirve para evaluar DI, pero el instrumento sirve para evaluar trastorno posicionista de CFENT y TDA. No, el instrumento no sería útil para para establecer diagnósticos como esos. Y para eso ahí sería importante saber de qué me sirve evaluar la conducta adaptativa o no. Y no, ABAS no es un instrumento para sustentar algún otro diagnóstico. No va a sustentar un diagnóstico de TDAH, algún trastorno psiquiátrico, autismo, nada de eso. Si bien es cierto, al principio el constructo de la conducta adaptativa emergió para acompañar el diagnóstico de discapacidad intelectual, se sigue investigando cómo se puede aplicar en otros contextos, ¿ya? Dice amarillas de publicidad. Bueno, Disneyland no tiene normas chilenas. Sí, efectivamente. Bueno, hablemos un poquito sobre cuáles son los requisitos, ¿cierto?, de los lineamientos que establece este programa. Fíjense que para la discapacidad intelectual, ¿cierto?, se necesita evaluar con la prueba de inteligencia y también hay que incluir la conducta adaptativa. Esto debiésemos hacerlo anualmente. Fíjense, inclusive aun cuando los evaluados que tengan un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, moderado, grado severo, disculpen, a todos se les exige
que la reevaluación sea anual. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en mente. Y bueno, cuando empezó el trabajo, ¿cierto? Con el decreto 170, empezamos también nosotros a preguntarnos y a ver en la práctica cómo esto iba a funcionar. Y la verdad es que hay varios investigadores, ¿cierto?, que se han pronunciado al respecto. Y, por ejemplo, aquí hay un trabajo muy interesante que es una revisión sistemática sobre cómo se puede o se ha ido evaluando la conducta adaptativa en niños chilenos. Y lo que me motivó esta revisión sistemática fue primero saber cuáles eran los instrumentos que el Estado chileno determina para evaluar conducta adaptativa, cuáles son los que se utilizan a nivel internacional y verificar si al final los instrumentos que dispone Chile son coherentes o no con el diagnóstico de discapacidad intelectual. Y si bien es cierto, desde la emergencia del decreto 170 se pone especial énfasis en la conducta adaptativa. En el artículo 62 se menciona que uno puede utilizar excepcionalmente test o pruebas que no sean baremadas en Chile, pero nunca se menciona realmente cuáles son esas ocasiones excepcionales. Y en 2009, ¿cierto? Cuando se publicaron orientaciones técnicas sobre qué instrumentos a utilizar, ¿cierto? Se dio cuenta de que gran parte de los instrumentos que se sugirieron, ¿cierto? No estaban del todo adaptados para Chile. ¿Por qué razón? Porque no existían en ese momento instrumentos con estudios de baremación. Bueno, de hecho, aquí yo me sorprendí, ¿cierto? Fíjense que el Vineland, que seguramente es el que anda dando vueltas en las escuelas, ¿cierto? Tiene una baremación chilena, pero imagínense de qué año es, 1959. O sea, yo creo que el Vineland que anda dando vueltas es la primera versión que salió del Vineland, ¿cierto? Que alguien quizás lo tradujo al español y la adaptó. ¿Cómo se imaginan ustedes, ¿cierto? Que es utilizar un instrumento que tiene casi 60, 70 años de antigüedad. No, a ver, quizá me pasé. Pero ya más de 50 años de antigüedad cuando se publicó el decreto. ¿Creen que sería pertinente utilizar un instrumento así tan antiguo sin considerar todo el debate que actualmente existe sobre la evaluación de la conducta adaptativa? La verdad es que da para pensar. Gracias, Felipe, por las matemáticas. 64 años. Sí, ICAP tiene una estandarización chilena más reciente, sí, pero en ese ICAP que se validó, ¿cierto? Que se hizo en un trabajo en un FONIDE de la Universidad Austral con la UFRO, ¿cierto? La doctora Vera Bachmann lo hizo. Em, es un ICAP que no tiene la estructura de las 10 habilidades de dominio, ¿cierto? Como lo dice la IDD. Y además también es un instrumento bien escueto, más parece ser para un screening. La misma autora, ¿cierto? De la validación chilena sugiere que es un buen instrumento de cribado, pero que puede sugerirse que en profundidad se empleen otros instrumentos. ¿Sí? Voy a ver otras preguntas. Dice, ¿el instrumento es confiable para la evaluación de funcionamiento intelectual limítrofe? Sí, sí sería confiable. Dice Matías, cuando se utiliza el cuestionario de los profesores, ¿cuándo es el tiempo necesario que este profesor debe conocer al estudiante para ser capaz de responder el cuestionario de forma más selectiva, efectiva? Buena pregunta, Matías. El manual dice que el que va a responder el cuestionario tiene que haber conocido, tiene que haber pasado tiempo de cantidad y calidad con el evaluado. Entonces, esa decisión va a seguramente recaer en el psicólogo que está dirigiendo la evaluación, pero sí tiene que ser necesariamente alguien que conozca de harto tiempo, que además también pase mucho tiempo o pueda observar directamente la conducta del evaluado. Si, por ejemplo, el profesor jefe lo conoce de toda la vida, posiblemente él sería el mejor, pero si el profesor jefe justo lo cambiaron este año, quizás no sea el más adecuado. No menciona una cantidad de años como otros instrumentos sí lo hace, cantidad de tiempo mínimo, pero sí dice que tiene que ser informantes que conozcan, que puedan observar la conducta adaptativa del evaluado en su cotidianeidad, ¿ya? Em, yo uso Vineland 3 con normas que no son chilenas y Vineland 1 es muy antiguo, sí.
El Vineland 3 todavía no está validado en Chile. Al parecer, pronto se va a validar en Chile y ahí seguramente vamos a tener un segundo instrumento para evaluar conducta adaptativa. Aún así, Vineland 3 tampoco sigue exactamente la misma definición del concepto de conducta adaptativa como lo propone la IDD, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de usar las normas de otro país de la zona? Son muchísimos. Podría hacer una charla completa de ese punto, pero aquí lo importante es retomar el tema de que la conducta adaptativa también va a estar ligada a las expectativas y a las normas socioculturales de de una sociedad, de un país. Entonces, no puedo, por ejemplo, yo utilizar un instrumento estadounidense para evaluar niños chilenos, porque las realidades no son las mismas, ¿ya? Dice, en el contexto educativo para la reevaluación de manera anual para los diagnósticos de FILEDI, recomienda hacerla más con ABAS que con ICAP. Sobre todo, quizás si hay dudas en el diagnóstico, sí. Si usted cree que a lo mejor hay un cambio o no estuvo bien hecho ese diagnóstico, sí o sí se requiere evaluar la conducta adaptativa de mejor forma. En el ICAP preguntaba la localización de la información que necesitan las páginas amarillas. Ah, sí. Bueno, eso pasa con los instrumentos. Pierden su validad de contenido algunos ítems. No digo que eso no pase en el ABAS 2. También el ABAS 2 piensen que salió en 2003 y de hecho ya existe el ABAS 3, pero no está ni validado ni traducido al español. ¿Ya? Em, Vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la discapacidad intelectual a grandes rasgos, ¿cierto? Si nosotros fijamos los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual, em, ¿cierto? Se compone el diagnóstico de tres criterios. Tiene que haber deficiencia en la función intelectual, tiene que haber deficiencia en el comportamiento adaptativo, y estas deficiencias tienen que comenzar en el periodo del desarrollo. Y fíjense que en los criterios diagnósticos menciona que uno de los contextos que debiésemos pesquisar es la escuela, ¿sí? Entonces recuerden que la discapacidad intelectual para poder ser diagnosticada correctamente tiene que cumplir tres criterios. Y en ese sentido, ¿cierto? Si alguno no está, es como que se cayese el diagnóstico. Particularmente, la última revisión del DSM-5 propone que eh, para que se diagnostique una limitación, el criterio B, ¿cierto? Tiene que haber al menos un dominio afectado de la conducta adaptativa, pero que se vea en múltiples entornos. Entonces, es necesario evaluar en los colegios, ¿sí? Evaluar tanto a los profesores como a los padres también, para saber si hay alguna de estas tres áreas afectadas. Em, entonces la pregunta, ¿uno puede dar el diagnóstico de discapacidad intelectual sin evaluar la conducta adaptativa? La respuesta es que no, porque cierto, un puntaje bajo en las pruebas de inteligencia puede deberse a muchísimas razones. Puede ser un problema de efecto aprendizaje, puede ser un problema ligado a una condición del neurodesarrollo, deprivación sociocultural, trastornos psiquiátricos, etcétera. Muchas veces me preguntan, profe, un niño que tiene trastorno posicionista desafiante, mutismo selectivo, podría ser evaluado con las escalas Beckler. Yo siempre recomiendo que no lo hagan porque su habilidad o su disposición a responder se va a ver afectada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el uso de ABAS en el contexto escolar chileno. Y fíjense que aquí voy a citar al trabajo del doctor Juan Francisco Lagos Luciano, ¿cierto? Que es un catedrático de la Universidad del Maule. Él empezó a hacer estudios de utilizar el ABA, ¿cierto?, en población, aún desde que esta no haya sido validada en Chile. Y, por ejemplo, fíjense que en este artículo que él publicó, él dice que por lo menos en población rural, el 24% de los jóvenes chilenos se desarrolla en un contexto rural y no necesariamente son jóvenes que se van a dedicar a la agricultura. ¿Sí? En ese sentido, eh, él en aquel entonces se preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo podría yo describir la conducta adaptativa de estos evaluados, ¿cierto? Considerando que viven en un contexto tan específico. Y fíjense que en este artículo él tomó 106 estudiantes de Villalegre en el Maule y aplicó el ABAS 2, ¿cierto? Tanto a los padres como a los profesores.
El criterio de exclusión para la actividad es que ellos no tenían que formar parte del PIE, de este programa de apoyo a las necesidades educativas especiales. Y él encontró, fíjense, que si bien es cierto, en el reporte tanto de los profesores como de los padres había resultados similares, él encontró algunas diferencias, particularmente en el dominio social. Él encontró que el reporte de las habilidades de ocio, ¿cierto? Y sociales de los padres era más disminuido en comparación al de los profesores. Y él un poco reflexionaba de que finalmente estas diferencias posiblemente se pueden ver porque los jóvenes en contexto rural, quizás los padres no logran observar todas las intereses o las actividades extracurriculares que hacían los escolares en las clases. Por ejemplo, las academias, que la escuela de fútbol, que el equipo de gimnasia, no sé, alguna otra actividad extracurricular, ¿cierto? Entonces, él llama, ¿cierto?, la importancia de que es bueno evaluar, ¿cierto?, en más de un contexto. Él encontró que tanto en el área conceptual como en el área práctica, padres y profesores seguían igual, pero le llamó la atención de que los profesores veían de una manera más positiva, más alta, el desempeño en la conducta adaptativa social en comparación a los padres. Entonces, esto aquí podemos extraer la idea de que en la escuela, ¿cierto?, es un buen lugar para que nosotros podamos evaluar la conducta adaptativa, sobre todo porque en los escolares es el principal medio de socialización. ¿Sí? Bueno, otro trabajo que hizo el profesor, ¿cierto? Y aquí él mostraba, ¿cierto? Y trató de responder la pregunta, ¿por qué sería importante evaluar la conducta adaptativa en personas neurotípicas si sabemos que generalmente se va a utilizar para pesquisar la discapacidad intelectual? Bueno, él propone al menos tres grandes conceptos, tres grandes ideas relevantes sobre la conducta adaptativa. Primero, ¿cierto? La conducta adaptativa es un constructo observable durante todo el ciclo vital y es clave en el proceso de adquisición de habilidades esperables para la vida, ¿sí? Entonces, saber si el evaluado tiene o no estas habilidades, ¿cierto? Va a ser importante para poder pesquisar más sus fortalezas y debilidades. Del mismo modo, ¿cierto? Estas evaluaciones permiten generar estos perfiles que ayudan a que se pueda proponer una investigación o una intervención. Y además también se ha visto de que la conducta adaptativa está relacionada con constructos relevantes como la autodeterminación y la calidad de vida. Entonces, él llega, ¿cierto?, a la conclusión de que la conducta adaptativa en particular podríamos entenderla también como una medida de logro para saber si una persona realmente está bien integrada o no a la sociedad y si tiene niveles de autodeterminación y calidad de vida adecuados. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cierto? Él dice que hay poca investigación sobre conducta adaptativa en Chile, y esto salió en 2022, imagínense. Y él plantea, ¿cierto?, la necesidad de que se siga eh, utilizando ABAS 2 porque es el que se ajusta más al constructo actual de la conducta adaptativa. Bueno, él hizo una investigación, propuso dos objetivos, ¿cierto? Comparar las habilidades que mide el cuestionario de ABAS 2 con el cuestionario de profesores y relacionar las habilidades por edades agrupadas, ¿cierto? Y bueno, con respecto al método, ¿cierto? Em, bueno, yo creo que hay una pregunta bien interesante que propuso Rodrigo, ¿cierto? Después de que termine este tema, voy a dirigirme nuevamente hacia eso. Dice Alondra, ¿un niño de T de 10 años puede responder el cuestionario? No, porque los niños no lo responden. Los que lo evalúan son los padres o los profesores. Solamente el adulto es el que puede responder por sí mismo. Bueno, volviendo al caso aquí, a la investigación que hizo el doctor, ¿cierto? Él tomó una muestra grande de estudiantes que no tenían discapacidad intelectual, entre rangos de 5 y 18 años de colegios públicos de Chile, y aplicaron el ABAS escolar profesores. Y ellos encontraron, ¿cierto?, de que había diferencias por edades en el desempeño de la conducta adaptativa, particularmente porque se veía que había un aumento a medida que las personas aumentaban en la edad. Entonces, esto podríamos quizás interpretarlo como que a medida que la persona va creciendo, va aumentando, ¿cierto?
las habilidades de conducta adaptativa como se van midiendo según el ABAS, lo cual es consistente con la idea del desarrollo. También él hizo un análisis para verificar el dominio conceptual como, tanto influía el dominio social como el dominio práctico, y él encontró que en los más jóvenes, ¿cierto? El dominio conceptual influía muchísimo las puntuaciones en el dominio social y práctico, y lo cual a nosotros nos lleva a pensar de que posiblemente esto se deba a que por el mismo tema del desarrollo, ¿cierto? A medida que el evaluado va creciendo, va desplegando más áreas de la conducta adaptativa, ya el dominio conceptual deja de ser el más relevante y se pasa, digámoslo así, a una integralidad, ¿ya? Em, con respecto a ABAS 2, ¿cierto? Bueno, él dice que finalmente ABAS es un instrumento que tiene que ver, ¿cierto? Es útil para poder evaluar la conducta tanto social como del dominio conceptual, ¿cierto? En las escuelas, ¿cierto? Y puede ser útil cuando hay dificultades en ambos dominios, ¿cierto? Tener una evaluación como esta puede resolver muchas dudas o preguntas, ¿sí? Bueno, por último, muy escuetamente, voy a hablar sobre intervenciones. Y aquí me gustaría parafrasear este capítulo que está en el libro de la interpretación de Abbas 2, ¿cierto? Pero que en mi gusto creo que no es tan relevante en nuestra realidad porque habla más de la muestra estadounidense, ¿cierto? Y además también em, refiere sobre las propiedades psicométricas de Abbas en el contexto escolar, pero no ayuda mucho. Lo que sí es importante es que piensen que ABAS, como es un instrumento que está basado en ítems, que además tiene conceptos específicos, nosotros podemos establecer a partir de los mismos datos recopilados por el instrumento algunos objetivos de investigación, o sea, perdón, de intervención. Por ejemplo, ustedes pueden mirar aquí una evaluación como esta, ¿cierto? Y posiblemente nos puede llamar harto la atención de que el dominio social está muy descendido. Esto ya es información que a nosotros nos puede sugerir, ya, quizás posiblemente, aquí yo tengo que poner ojo porque esta es la área que ya está más descendida. Entonces uno puede tomar una perspectiva de intervenir ya sea el dominio en general, las áreas o intervenir ítems en particular de la prueba. Como la prueba tiene ítems muy concretos y si por ejemplo supongamos que el evaluado en este falló él no logra mirar por ambos lados de la calle antes de cruzar. Esto, un terapeuta ocupacional perfectamente podría decir, ya, yo voy a entrenar a este estudiante, ¿cierto? Para que aprenda a reconocer los riesgos del tránsito, ¿cierto? Aprenda a saber cómo pasar de una esquina a otra, ¿cierto? Utilizando el paso cebra, etcétera, etcétera. Y eso ya es una planificación de una intervención. La verdad es que no se necesita, por decirlo así, inventar la rueda de nuevo, ¿cierto? Para identificar información porque podemos ver que los mismos ítems del instrumento nos permiten em, sugerir planes de acción. Estos mismos ítems, ¿cierto? Son tareas que nosotros podemos someter a entrenamiento, ¿cierto? Explícito, sistemático, para mejorarlos, para implementarlos. Y después en rehabilitación, uno trabajar en la mantención y la generalización de las conductas. Porque, ¿qué ocurre? Finalmente, nosotros no sacamos nada con que en el box, ¿cierto? El evaluado aprenda, por ejemplo, a echarse los zapatos, si él después, cuando sale de la sala, no lo hace. Entonces, en ese sentido, la generalización siempre va a ser un desafío, ¿sí? Y bueno, eso sería el contenido que tenía preparado para hoy. Quiero volver un poco al punto que plantea Rodrigo, que es el tema económico, que claramente a todos nos toca, efectivamente, sobre todo si uno no tiene el sustento de una institución que compre los buzos, ¿cierto? Rodrigo dice, no es poco ético no publicar los baremos y fórmulas de tabulación para poder revisar el instrumento. Se entiende que se deba comprar el instrumento original para aplicar, pero pagar para revisar. Creo que está al borde de ser solo un negocio. ¿Qué le puedo decir? La verdad es que tiene mucho sentido lo que usted dice, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí yo tengo acceso al Avast 2
versión canadiense, y el manual tiene publicados los baremos. O sea, como que a mí me da pena porque yo digo, chuta, qué mal que el que está para mi país no esté publicado. De hecho, el mismo doctor, ¿cierto? Montero, porque yo tomé el curso de Habas con él también para triangular un poco la información, ¿cierto? Él decía que todos los profesionales en España estaban todos sorprendidos de que TEA Ediciones haya tomado esa decisión, que no haya publicado los baremos. Por ejemplo, Avas 2 lo publica aquí WPS, Webster Psychosocial, no me acuerdo en la editorial aquí, pero sí los publica, están abiertos. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que no fue la mejor forma de querer fomentar la industria de los test, pero es lo que tenemos. Quizás en el futuro nuevos instrumentos van a salir que no tengan esta situación, ¿cierto? Y ojalá que yo me encantaría decir que esto no se va a volver a repetir, pero lamentablemente eso ya depende de los editores. Y yo he visto que los test de TEA Ediciones actualmente ahora están todos siendo digitalizadas las correcciones, sin publicar los baremos. Así que sí, efectivamente es un tema importante de levantar y conversar, ¿ya? Dice Matías, quizás quieren implementar una nueva forma para la revisión. Claro, es un negocio, pero realizar los resultados de manera automática quizás es una nueva propuesta que es probable que los otros los test lo adapten. Sí. Bueno, aquí yo no quiero ser abogado del diablo, ¿cierto? Y también yo cumplo simplemente como un rol, digámoslo así, académico de divulgar. Yo muestro cómo funciona el sistema, ¿cierto? eh, Me resto de mi opinión al respecto, pero sí importante mencionar de que en todo el mundo, ¿cierto? Los países que tienen más desarrollo de la industria de los test son los que más generan nuevos instrumentos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que también es necesario cambiar un poco la idea de que siempre las evaluaciones con nuestros test debiesen ser gratis, porque se tienen que pagar muchas cosas para poder producir esos instrumentos, ¿sí? Pero bueno, eso también es una opinión personal, ¿cierto? Pero sí, yo les puedo comparar desde mi experiencia, ¿cierto? Aquí la industria de los test está mucho más protegida y también permite que haya más herramientas, ¿ya? Dice, te adiciona hace lo mismo con otros instrumentos como el Evalúa, sí, yo también lo había escuchado. Ya, perdón, Catalina, yo creo que usted lo había repetido varias veces su pregunta. ¿Qué opinas sobre la sobrevaluación y diagnóstico TEA que hay en estudiantes pertenecientes a la cultura mapuche? Uf, tremendo tema. Bueno, TEA no es el tema del seminario hoy en día, pero para no dejarla en el aire, yo lo podría quizás vincular con la idea que yo mencioné de la conducta adaptativa, que finalmente el contexto sociocultural es muy, muy relevante. Nosotros tenemos que considerarlo, ¿cierto? Y que, bueno, no hay datos, no hay estudios sobre prevalencia eh, de TEA en población mapuche, ¿cierto? Pero sí debiese quizás haber o debiese generarse estudios que pudiesen dirigirse hacia el asunto. Porque si usted considera que a las personas del pueblo mapuche se le está diagnosticando TEA más frecuentemente que al resto, eso sí podría ser cuestionable y no seguiría la prevalencia esperable, que son solamente el 5%. Bueno, aunque hoy en día también es debatible, ¿cierto?, de que siempre se está sobrediagnosticando TEA o TDAH en todas partes. Dice, quizás falta intervenir, invertir para más investigaciones, estudios en nuestro país para levantar nuestros instrumentos, nuevos instrumentos. Sí, efectivamente. Lo que usted dice, Alejandra, yo estoy de acuerdo. Eh, Ojalá, por ejemplo, el Estado con fondos públicos tratase de fomentar investigadores que hagan instrumentos gratuitos, ¿cierto? Que puedan ser utilizados, ¿ya? Trini, ahora sí, yo creo que para responder la pregunta de Iris que levantó la mano. Hola, buenas noches. Como Sí, siempre, súper agradecida y sorprendidísima. La psicología no es mi ámbito, soy profesora, solo que de pregrado algunas psicología del aprendizaje, del adolescente, unas nociones. ujú, Voy a partir relatando una experiencia personal para hacer la pregunta. Yo he debido hacer unos test psicométricos para postular a trabajos, ¿ya? Y en un momento, que los últimos que en AIRA, estaba yo ese día
muy desmotivada, había pasado mucha rabia, pero tenía el tiempo acotado para hacerlo. Así que tuve que hacerlo, pero con toda esa cosa ambiental y emocional que tenía, y dije, ya no importa, porque lo voy a hacer porque va a cumplir el plazo. Y no me percaté que esas pruebas quedaron como vigentes por las siguientes postulaciones como 3 meses. 6 meses creo que es la duración. Y sí y he reprobado otros concursos porque están esos resultados que son las fotografías de un momento. Con este ejemplo, mi pregunta es, ¿estos test que cuantifican, a través de la cuantificación, describen un estado mental, digamos, consideran estas imponderables del momento en el que yo estoy? ¿Hay una preparación o cómo lo mide? ¿Cómo mide esa cosa ambiental? Que uno puta, todos los días está sujeto, ¿no es cierto?, a las presiones eh, de la contingencia humana. Ujú. Bueno, primero le agradezco mucho el interés, de verdad que me encanta que estén profesores en seminarios como este tema, ¿cierto? Porque realmente ustedes ven la otra vereda, ¿cierto? Nosotros queremos ayudarlos Quiero a ser hacer su psicóloga. trabajo. Así que me encanta que usted esté aquí presente hoy en día. Bueno, mire, con respecto a su pregunta, hay que saber que siempre en una evaluación psicológica, siempre hay riesgos de error de medición. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, por ejemplo, midiendo la azúcar en la sangre. Nosotros no estamos tomando una radiografía, estamos trabajando con constructos que no existen en la naturaleza, ¿ya? La Mm. inteligencia no existe, la conducta adaptativa no existe, son creaciones que nosotros hemos hecho para tratar de explicar fenómenos que claramente, bueno, han ido funcionando, ¿cierto? Las vamos refinando, no podemos decir que tampoco no hay nada, pero no tienen la misma lógica positivista que tiene las ciencias exactas. Ahora, lo que usted dice claramente sí ocurre, así como por ejemplo usted posiblemente estuvo en un mal día y le tocó hacer la evaluación, puede pasar lo mismo a un niño. O en el caso de Abbas, puede justo pasarle al papá que tiene que evaluar a su hijo, justo ese día tuvo un problema familiar tremendo, está con un cuadro depresivo y debido a eso ve todo negro. Entonces, toda la conducta de su hijo puede estar influenciada. Sí, hay riesgo de eso. Y ahí va a ser importante que el profesional que hace la evaluación sepa y tenga experiencia para poder identificar si la evaluación, por decirlo así, fue bien hecha o no. Si el evaluado que respondió era alguien que sabía realmente la conducta del evaluado, si estaba en condiciones de hacerlo o no, si la persona entendía o no el test. Nosotros no tenemos que sacarnos la idea de que las evaluaciones es simplemente pasar el cuestionario o sentarse a pasar un test. No, es un proceso mucho más completo. Y el psicólogo tiene que ser capaz de verificar todas esas variables, más que simplemente aprenderse las instrucciones del test. Así que sí, totalmente cierto. Gracias, profe, me resolvió la vida. Oye, y qué mal Voy a estudiar que... psicología. Hoy, genial, súper. Es que es interesantísima la ciencia, no sé por qué no la vislumbré antes. Sí, no, bueno, todos los que somos psicólogos, ¿cierto? Lo hacemos de vocación realmente. Bueno, Gracias. Trini, le doy la palabra. Yo quizá ahí mientras voy a ir respondiendo algunas preguntitas que puedo por el chat, pero ya le doy la palabra a usted. Sí, es que en realidad lo que nos queda ahora es precisamente responder preguntas y se esperaba que fueran aprox 3, así que no sé si tenemos más manitos que quieran levantar porque es verdad que tenemos preguntas en el chat. No veo más manitos. No tenemos más dudas que las que hay en el chat entonces. Ujú. ¿Qué más hay? Ya, entonces yo creo que como tenemos un poquito de tiempo, voy a leer algunas preguntitas. Ya respondí el tema, ¿cierto?, que era interesante de... Ah, Alejandra dice, yo estoy en una escuela de adultos, a veces los propios estudiantes no recuerdan bien sobre su historia del desarrollo, por tanto no saben si sus dificultades comenzaron en la infancia. ¿Se nos caería ahí el diagnóstico? Ah, buena pregunta. Sí, bueno, ahí ese es un tema porque uno necesita un informante para establecer el criterio C si las dificultades se dieron durante el desarrollo o no. Y a veces los mismos estudiantes que no se acuerdan de su historia del desarrollo, sí es complicado. Hay a veces bueno, en ese sentido, yo que le recomendaría a Alejandra,
ahí va a tener que sí o sí basarse muy bien en los criterios A y B, ¿cierto? Verificarlos con instrumentos de la manera más apropiada posible. Y usted va a tener que quizás hacer un trabajo de recopilar más información de otras fuentes, quizás registros, y bueno, alguien va a tener que tomar la decisión si se cumple en el criterio C, ¿ya? Pero sí, hay veces que uno tiene que hacerlo así porque realmente, como usted dice, no hay más a quien consultar, ¿ya? Ya respondí lo del niño con TEA, ¿cierto? Interesante para evaluar en adolescentes conducta, integrar indicadores como socialización, habilidad, resiliencia y modo de afrontamiento. Sí, en ese sentido, yo igual considero que es bueno el uso del ABAS, puede ser útil, pero es importante que también no lo sobredimensionen. Ya no sirve para hacer diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. Solamente evalúa la conducta adaptativa, que es un constructo que puede ser también abordado desde las profesiones de la rehabilitación. ¿Ya? De hecho, a mí me gusta, ¿cierto? La idea de que personas que trabajen con discapacidad conozcan del ABAS, más que simplemente los psicólogos, porque también ellos eh, tienen esa experticia y trabajan con esta población. ¿Qué opinas sobre ya? Lo hablé, ¿cierto? Acá los test son poco accesibles, no siempre vienen estandarizados, pocas instrucciones lo tienen. Debería ser amplia la formación en evaluación. Sí, esa es una limitación. Y a pesar de que tenemos pocos instrumentos, yo debo decir que en el caso de Chile somos bien favorecidos porque somos un país, digámoslo así, pequeño y tenemos profesionales que se interesan por generar instrumentos, entonces no es tan difícil. Yo, por ejemplo, veo los países más grandes, Colombia, México, que son millones de habitantes, millones, muchos más, Argentina. Generar un instrumento es mucho más costoso en aquellos países porque se tiene que generar una muestra que sea mucho más representativa, más acorde a la población, y eso cuesta mucho recurso y cuesta plata, ¿sí? Dice, respecto al dominio práctico, sería apropiado evaluar a los chicos extranjeros con sospecha de DI que enfrentan el proceso de aculturación. Me surge la duda porque podrían ser calificados con inadaptación solo por esta variable, y más si son refugiados y en el contexto familiar hay presencia de DI. Finalmente, la conducta sería adaptada para la situación, pero inadaptada para el test. Muy buena pregunta lo que hace Cecilia. Y bueno, como ABAS es un test normativo, debiese en realidad ser evaluado, o sea, debiesen evaluarse niños chilenos o niños que eh, hayan sido aculturados en Chile. Y lamentablemente en la conducta adaptativa no tenemos un número o un pronunciamiento en cuanto al ministerio. El ministerio dijo que para los niños que son extranjeros en Chile, después de 3 años de escolaridad se podrían evaluar con instrumentos chilenos, pero eso es solamente para la inteligencia. No sabemos si la conducta adaptativa es similar o no. No hay estudios, no sabemos nada al respecto. ¿Qué sugeriría yo? Yo sugeriría que efectivamente un chico inmigrante que está en proceso de aculturación y además adaptación posiblemente no va a desplegar la conducta adaptativa como se espera en Chile, entonces la evaluación va a salir afectada. En ese sentido sería mejor esperar, ¿ya? Ah, ya, alguien pregunta sobre la manera cualitativa. O sea, ustedes pueden quizá en un momento comprar el test, después se le acaben los usos, pero poder seguir utilizando los ítems. No sería la forma más aconsejable, pero ahí ustedes podrían quizás acceder a miradas cualitativas sin tener la puntuación. Lamentablemente, para establecer el diagnóstico necesitamos saber la puntuación y también necesitamos saber la variabilidad del perfil. Porque ¿qué pasa? Al igual que en las pruebas de inteligencia, el índice de conducta adaptativa general de ABAS 2 también depende de que los dominios sean armónicos, que se den de manera armoniosa entre ellos para que sea el constructo válido. Y eso lo podemos ver solamente con la corrección, ¿ya? Un gran tema, los adultos que se encuentran con la educación formal después de mucho tiempo. No conozco un programa de nivelación de estudios que contemple un psicólogo educacional o un psicopedagogo, y hay mucho temor al retomar estudios después de... ¡Oh, qué tremendo! Sí, es verdad, la educación de adultos es tremendo. La verdad que ni yo lo había visibilizado como usted lo dice. Es cierto. Dice, en el ámbito del PIE, como educadoras, podemos solicitárselo al psicólogo del estudiante.
Yo creo que sí, sobre todo si hay dudas de discapacidad intelectual, el tema ahí es que ojalá el colega tenga el recurso para poder hacerlo. Si no, porque el Andrea, recuerde que el ABAS se tiene que comprar, se paga para poder ser corregido. Dice, este test, ¿quiénes lo pueden aplicar? Yo que trabajadora social lo puedo realizar. Fíjese que el manual habla de que el test lo pueden aplicar personas que trabajen con personas con discapacidad, que tengan conocimientos de psicometría, de la conducta adaptativa, etcétera, etcétera. Yo creo que si hubiese algún caso de sus usuarios que lo amerite, posiblemente usted podría administrarlo, pero la interpretación quizá iba a necesitar la ayuda de algún profesional que sepa interpretarlo de manera más exhaustiva, ¿ya? Porque además, fíjese, lo importante es para qué necesitamos evaluar la conducta adaptativa. El test de ABAS tampoco es un test de riesgo psicosocial. Eso sí, esto es un constructo muy, muy específico que es la patita que falta para el diagnóstico de discapacidad intelectual, pero no es nada más que eso, ¿ya? Dice, entre el instrumento de lavas o el ICAP, ¿cuál sería adecuado para aplicarse con un adolescente con TEA grado 2 no verbal para la evaluación psicológica clínica? Ya que el contexto educativo no cuenta con PIE, con el resultado este serviría como guía para determinar los objetivos de terapia desde las áreas que se ven afectadas desde ya, gracias. Bueno, ahí Camila, la verdad, siéndole bien honesto, yo he visto en la literatura de que para población dentro del espectro autista, sobre todo que no son no verbales, es mucho más amigable utilizar el Vineland 3. ¿Por qué? Porque el concepto de Vineland tiene un índice de comunicación social, no, perdón, bueno, no recuerdo el nombre, no son exactamente los mismos constructos de la IDD, pero yo vi que, entre comillas, castiga menos a la población no verbal del espectro autista. Aún así, en el caso que fuera en Chile, yo recomiendo que, a pesar de que ABAS puede que el dominio de comunicación salga muy descendido por el tema del TEA, aplíquelo porque está validado en Chile, o sea, se comparó con niños chilenos. Entonces, si su usuario que usted está pensando es chileno, va a tener una comparación más directa. ¿Qué haría yo? Yo aplicaría el ABAS y también si pudiera compararía con el Vineland, pero el Vineland 3, no el Vineland de 1958. ¿Ya? ¿Para cada cuánto tiempo es necesario repetir el test para evaluar avances o logros? Bueno, ahí el PIE sugiere un año. ¿Cómo se escribe el último test que mencionó sobre TEA? El Vineland. Ya dice, o sea, si ya hay un diagnóstico de DI con un BIS, por ejemplo, ¿sería necesario aplicar el ABAS? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El BIS 5 por sí solo no puede dar el diagnóstico de discapacidad intelectual. Ahí, como por ejemplo nos dijo Iris, ¿cierto? A ella le tomaron una prueba en un momento que no era el mejor de su vida, ¿cierto? Salió bajo quizás, salió alto, no sabemos. A los niños les pasa igual. Entonces no podemos establecer un diagnóstico solo con uno de los tres pilares, tienen que ser los tres. ¿Ya? Ahora sí, perdón, habían dos manos subidas, Ana María y no me acuerdo quién más. Y Giselle. Hola, Sí, ¿me escuchas? sí, la escucho. Hola, mira, yo soy educadora de párvulos y soy estudiante de psicología de tercer año y tengo algunas dudas porque tengo varios chiquititos en kinder que tienen diagnóstico de TEA, pero hay una sospecha como de discapacidad intelectual y otras cosas. Entonces, con esto podríamos un poco orientar mejor el diagnóstico. Y sobre lo mismo, si es que este instrumento nos da algunas indicaciones de trabajo o de intervención terapéutica con los niños o solamente es para diagnosticar. Ya, lo último que hablé de la charla es que uno puede tomar los ítems o las áreas en específico que perdón, el instrumento muestra que el evaluado no puede hacer como para plantear un punto de partida. Por ejemplo, ahí yo puse el niño que no puede cruzar la calle sin antes mirar, posiblemente ahí se puede hacer un tremendo objetivo de intervención, que eso a su vez también va a generar una modificación
más general dentro del evaluado. Yo trabajé en el Centro de Rehabilitación Oncológico y yo puedo decir de mi experiencia en rehabilitación es que a veces establecer objetivos terapéuticos es difícil porque se requiere mucho tiempo, mucha intervención, entonces uno tiene que priorizar muy bien qué quiere evaluar, o sea, qué quiere intervenir para tratar de hacer el mayor logro posible, ¿ya? Pero sí, sí se puede. Y ahora con respecto a su pregunta, efectivamente, una persona que está dentro del espectro autista, si hay sospecha de discapacidad intelectual, se tiene que hacer el proceso de evaluación de discapacidad intelectual al igual que cualquier otra persona, porque pueden ser comórbidos. Y para saber si hay discapacidad intelectual, el evaluado tiene que tener limitaciones en la función intelectual, tiene que tener limitaciones en la conducta adaptativa y además también que esto sea forma parte del desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con las personas dentro del espectro autista? Si tienen problemas verbales, ¿cierto? La prueba de inteligencia va a salir afectada y también el dominio conceptual posiblemente salga afectado también en el ABAS porque el dominio conceptual tiene la dimensión de la comunicación y la comunicación es 100% verbal, como lo mide el ABAS. Entonces ahí habría una limitación. Yo recomiendo que sí haga la evaluación sobre todo, pero la analice ítem por ítem para ver algunas particularidades, ¿ya? Eso. Ahora, Giselle, usted tiene la mano levantada. No, no, espérate, ahí sí, ahí se Sí. escucha, ¿o no? Sí. Sí, no, es que tengo una duda con el tema del diagnóstico de la discapacidad intelectual, porque yo entiendo, de acuerdo al decreto 170, que es por el puntaje corte del WISC. O sea, o por lo menos yo aplico también el Vineland 3, pero entiendo que el diagnóstico es por el puntaje y lo otro es como secundario. O sea, em, claro, igual la normativa pide aplicar algún cuestionario de conducta adaptativa, pero según lo que yo entiendo, lo central es la evaluación psicométrica, Sí, ¿o bueno, mire, no? ahí yo le sugiero, Giselle, porque lamentablemente no es así. De Ah, hecho, hay un ya. seminario de ADIPA que yo hice sobre el mismo tema. Si lo puede buscar, se llama el seminario sobre FIL, ¿ya? Pero no ¿Qué pasa? está. No, si busqué por todos lados, igual el otro que decías tú bueno, otro que, en fin, de Catel, tampoco está. Ya, bueno, porque Y en ese bueno, caso, voy a tomar ¿qué el que vas a hacer ahora, pero para dilucidar, ahí podemos seguir, o sea, porque me queda la duda Sí, no, pero ¿Mm? mire, para volver al tema, es que hay que Sí. separar un poco cómo se constituyó el decreto 170 a lo que dice actualmente, digámoslo así, la evidencia de los organismos internacionales. El decreto 170 se creó cuando estaba el DSM-4, ¿ya? Ujú. Como la versión anterior de los sistemas de diagnóstico. Sí, Cuando salió el DSM-5 cambió todo, o sea, el DSM-4 decía que la discapacidad intelectual era un trastorno en la infancia temprana. Y ahora en el DSM-5 se habla de que es un trastorno del neurodesarrollo y le da una perspectiva de que es algo que no se mejora, sino que es algo mm, que va a perdurar en el tiempo. ¿Y qué pasa? En el decreto 170 pusieron mucho énfasis en la conducta adaptativa, perdón, en la evaluación intelectual para clasificar los niveles de discapacidad intelectual, pero ahora eso no es así. Ahora, como se clasifica el nivel de discapacidad intelectual es por la conducta adaptativa, porque teóricamente es el nivel de conducta adaptativa el que va a determinar la cantidad de apoyo que va a necesitar la persona. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos el decreto 170 que dice una cosa y la literatura científica dice otra. Sí, sí, están en contrario, ¿cierto? Y bueno, si usted va a tomar el curso, quizás ahí vamos a tener más tiempo de hablar, ¿cierto? Yo sí, ahí lo que eso. sugiero es que ahí uno tiene que hacer, como dice la Biblia, dar al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Uno tiene que utilizar los dos sistemas, ¿cierto? Por el bien del evaluado, pero ojo ahí que la discapacidad intelectual no puede ser diagnosticada solo con una prueba de inteligencia. Eso no se hace. Ya, perfecto, gracias. Entonces, les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Herman Thomas Ehrenfeld por su presentación. Muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Y ahora nos quedamos con el sorteo.
Yo mientras voy a responder algunas preguntitas por chat. Óscar,